Le voy a invitar que se ponga de pie y abra su Biblia en la primera carta de Pablo a los de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Hermanos, el título para la meditación de esta mañana es Guerras de Conquista. Vamos a tratar de entender un poco este tema, o este título. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Leeremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vengamos en palabras de oración en esta mañana, oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Damos las gracias, Señor, porque tu misericordia se ha manifestado en nosotros y no se ha apartado en ningún momento conforme a tu fidelidad y a tu palabra. Gracias, oh Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, en esta mañana que nos hables a nuestras vidas, que nos edifiques, Señor, por medio de tu palabra, que podamos comprender, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En lo personal, Señor, me dispongo en tus manos para ser instrumento utilizado, Señor, por ti, para compartir esta palabra. Dios eterno, que toda honra y que toda gloria, Señor, sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Decíamos el título, Guerra de Conquistas. Hermanos, a manera de introducción, Israel, el pueblo de Dios, que ya todos conocemos, vive en una constante amenaza de sus enemigos. El sueño de los enemigos de Israel es verlo que no existe, verlo borrado del mapa. El sueño de sus enemigos es que Israel deje de existir de una vez y para siempre. Y en algunas ocasiones se han levantado contra él, en coalición, no uno, sino varios países se han levantado contra él, con el objetivo de lograr su mayor anhelo. Y para eso, hermanos, ellos en sus estrategias militares estudian el territorio de Israel y descifran cuáles son los puntos claves, cuáles son aquellos lugares especiales, aquellos, como le decimos nosotros, puntos estratégicos, los cuales debe de tomar posesión al enemigo, porque de esa manera va a tener control del territorio. En la guerra de 1973, justamente en el día de la consagración en Israel, en ese día se apaga radio, teléfono, todo. Prácticamente quedan así como nosotros, desconectados. Amén. Se dedican a adorar. Y justamente en 1973, en el día de la adoración, sus enemigos aprovecharon que ellos estaban completamente incomunicados y comenzaron a invadir sus fronteras. Lo primero que tomaron de ellos, como decía, de punto estratégico, están los muy conocidos Altos del Golán. Una posición muy privilegiada de unos aproximadamente 1.200 a 1.500 kilómetros cuadrados, con una altura de 2.800 y fracción de metros sobre el nivel del mar, es decir, de que ahí bien heladito. Hermanos, el ejército enemigo tomó esos puntos y tomó otros más. ¿Pero por qué? Porque ellos saben de que teniendo esas alturas y otros puntos claves, podían tener controlado el territorio israelita y podían irlo ahogando poco a poco conforme fuesen pasando los días de guerra. Sin embargo, ustedes saben de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. 4 días después que había sido lanzada esa ofensiva, Israel prepara una contraofensiva y no solo recupera los territorios que habían sido conquistados por sus adversarios, sino que aún pasa más allá de su frontera y comienza a conquistar territorios de sus adversarios. Si leyéramos la historia actual, como leemos una de las historias de guerra de Israel, nos diéramos cuenta que el Dios de ayer es el mismo Dios de ahora. Y que así como intervino en las diferentes situaciones de conflicto en el tiempo bíblico, también Dios interviene por su pueblo en este tiempo. Porque solo de una forma milagrosa, Israel pudo salir avante en las últimas 3 grandes guerras que ha tenido. Porque sus enemigos siempre lo han superado en número. Siempre ha tenido más armamento, más gente, pero
ha faltado algo de parte de sus enemigos. Es el favor de Dios. Y ese siempre ha estado con Israel. Hermanos, a manera de introducción era esto, porque realmente lo que nos importa a nosotros es el tema espiritual. Así como el enemigo en Israel buscaba puntos claves, puntos estratégicos, de la misma manera nuestro adversario busca en cada uno de nosotros esos puntos estratégicos que busca controlar para poder controlarnos a nosotros. El mayor campo de batalla que existe es la mente del hombre. Ahí se libran las más grandes batallas. Ahí nace la duda nace en nuestra mente, pero también ahí nace la fe. Hermanos, en nuestra mente nace el pecado a causa de nuestras concupiscencias. Nace en nuestra mente. Después de nuestra mente es que lo llevamos a la práctica. Pero ahí es donde se dan las más grandes batallas. Ahí llegan los deseos, ahí llegan todo aquello pecaminoso. El primer lugar a donde llega es a nuestra mente. Y ahí hay una batalla tremenda entre hacer lo que quiere la carne y hacer lo que manda el Espíritu. ¿Amén? ¿O no les ha pasado a ustedes? Solo a mí me pasa. Yo creo que a todos, ¿verdad? En nuestra mente se dan esas enormes batallas entre lo material y lo espiritual. Y termina ganando la parte que está más fortalecida. Si tenemos un espíritu fortalecido por el Espíritu de Dios, es obvio que el pecado no nos va a seducir. Pero si nuestro espíritu está debilitado por nuestra escasa búsqueda de Dios y nuestra carne está más fortalecida, hermanos, vamos a terminar cediendo al pecado. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el primer lugar a donde se dan esas batallas es ahí, precisamente en nuestra mente. Santiago capítulo 1, versículos de 12 al 15 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Por eso decía, el más grande campo de batalla es nuestra mente. Y dependiendo qué tan fortalecidos estamos, así van a ser los resultados de nuestra batalla. La palabra nos advierte que derribemos argumentos y toda altivez que se levante contra todo el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Si nosotros pudiéramos o quisiéramos y tuviéramos el tiempo para poder llevar cada uno de esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza y someterlos a si es o no la voluntad de Dios, y dependiendo si nos dice el Espíritu que es la voluntad de Dios, lo hacemos, y si el Espíritu dice no es la voluntad de Dios, no lo hiciéramos, hermanos, nosotros verdaderamente fuéramos cristianos en victoria. Porque no nos moviéramos por nuestros propios criterios, sino que nos moviéramos dentro de la voluntad de Dios. Señor, esto que he pensado, esta idea que se me ha venido a la mente, ¿es tu voluntad? Señor, esta idea que tengo para poner en práctica, ¿va bendecida? Es parte del propósito que tú tienes, pero la mayoría de veces nosotros actuamos sin consultar con Dios, sin someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Y cuando los resultados son contrarios a lo esperado, entonces muchas veces nos quejamos con Dios. No reconocemos que fue nuestra responsabilidad por la cual nos encontramos en una situación en desventajas. ¿Amén o no amén? Si tomáramos en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones, nuestra vida fuera diferente. Hermanos, entre los puntos estratégicos que el enemigo busca controlar en nosotros está algo que le conocemos como temperamento. ¿Conocemos nosotros nuestro temperamento? Porque yo le voy a decir algo, por lo general la mayoría de personas no conoce su temperamento ni su carácter. El diablo sí lo conoce. Y él busca controlar su temperamento. Porque el diablo sabe que si controla su temperamento va a controlar gran parte de su vida. Y cuando el diablo está controlando nuestros temperamentos, le voy a explicar, nuestro crecimiento espiritual será poco o nulo.
Porque siempre actuamos en base al temperamento prácticamente terrenal y no al temperamento espiritual. Actuamos de acuerdo como nosotros creemos y no como Dios quiere que actuemos. Hermanos, el temperamento naturalmente, supuestamente voy a decir, está controlado por una pequeña glándula en nuestro cuerpo que se llama bilis. Que al parecer, de acuerdo a las emociones que recibimos, esta bilis segrega una sustancia la cual se riega en el torrente sanguíneo, llega a nuestro cerebro y genera una respuesta a la emoción que hemos recibido. Eso es naturalmente. Pero espiritualmente somos llamados a no actuar de acuerdo a la carne, sino actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso significa tener dominio de nuestro temperamento. Porque nuestro temperamento va a definir nuestro carácter y nuestro carácter va a definir nuestra personalidad. Y muchas veces nosotros no sabemos qué tipo de carácter tenemos. Porque cuando venimos a actuar decimos, no sé en qué momento hablé de tal manera o no sé en qué momento hice tantas cosas. ¿Sabe qué? Es que no sabíamos qué tipo de temperamento teníamos o qué tipo de carácter. Porque nuestra personalidad se manifiesta a través de nuestro pensamiento y de nuestras obras. Ahí se junta temperamento, carácter y personalidad en nuestras obras. Luego nos quedamos diciendo, mire, y esta persona, ¿por qué actuó así? ¿Por qué esto? No me lo esperaba, es que no la conocíamos. Y muchas veces ni él mismo se conoce. Pero el enemigo sí conoce cómo dominarnos. Y muchas veces lo primero que el enemigo trata de controlar del individuo en sí es nuestro temperamento, nuestro carácter. ¿Qué es lo que manifiestan nuestras obras? ¿Manifiesta que somos hijos de Dios? ¿Manifiesta que estamos, como decimos ahí, entre camagüe y verde o maduros? ¿O manifiesta que realmente no sabemos nada de Dios? ¿Cómo reaccionamos a las diferentes circunstancias que se nos presenta el día a día? ¿Nos dejamos llevar por la ira? ¿Nos dejamos llevar por los impulsos? Aquel que nos dice dale, le obedecemos. Porque la Biblia nos manda a que seamos completamente diferentes a cómo actúa el mundo. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice que los que son de Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Porque aquel que tiene dominio de su temperamento ante las diferentes necesidades siempre va a responder como un verdadero hijo de Dios. El ejemplo que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En medio de las dificultades, aun cuando Él estaba siendo martirizado sin causa, sin motivo, Él siempre mantuvo una conducta como hijo de Dios. En ningún momento, como decimos nosotros, Él se salió de sus cabales. Siempre fue paciente. Cuando debió hablar, habló. Y cuando debió callar, calló. Amén. ¿Quién controla su temperamento? ¿Quién controla su carácter? El que controla su carácter, controla su vida. ¿Cómo responde usted ante las cosas? No me responda. Todos somos pecadores y algunas veces nosotros caemos en más de una ocasión. Pero nos levantamos. Amén. Ahora bien, si ya sabemos que nuestro temperamento no está bajo nuestro control ni el control de Dios, sino que está controlado por el adversario, hermanos, tenemos que reconquistar nuestro temperamento para Dios. Y ojo, se llama guerra de conquistas. Lo que hoy ganamos lo podemos perder mañana. Y lo que hoy perdemos lo podemos conquistar mañana. Amén. Porque hoy podemos tener controlado ciertas áreas de nuestra vida, pero en un abrir y cerrar de ojos, en un descuido, podemos perder el control de esa área y puede estar en control del adversario. Pero eso no quiere decir que ya estamos perdidos. Un esfuerzo espiritual. Con un esfuerzo espiritual podemos reconquistar esa área de nosotros que están en control de nuestro adversario y que no nos dejan crecer espiritualmente. ¿Quién controla su temperamento? Segundo punto estratégico en nuestra vida. ¿Quién controla su tiempo libre? Josué capítulo 1 versículo 8 nos enseña algo muy importante y no es religioso. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de vez en cuando meditarás en él. Amén. ¿Verdad que no hay tiempo libre? ¿Ah? De día y de noche meditarás en él para ponerlo en práctica cuando quiera. No, siempre.
¿Verdad que no hay tiempo libre? Hermano, ahí hay un problema. ¿Quién controla nuestro tiempo libre? Porque nosotros simplemente cumplimos la responsabilidad religiosa, nos quitamos el traje y se acabó la iglesia. Se acabó nuestra relación con Dios. Llegamos a nuestra casa, nos quitamos el uniforme, nos quitamos la vestimenta, nos ponemos relax y se acabó nuestra responsabilidad con Dios. ¿Pasa eso en nosotros? Porque si está pasando eso, ¿quién está controlando nuestro tiempo libre? Bueno, yo ya fui a la iglesia, ahora yo puedo hacer lo que quiera. No es así, la vida del cristiano no es esa. Dios nos llama a que estemos en constante comunión con Él, no solo de vez en cuando. ¿Amén o no amén? Yo creo que está un poco duro la cosa, porque a lo mejor estemos acostumbrados a dedicar 2, 3 horas para Dios y lo demás se acabó. No, dice de día y de noche, meditemos en su palabra. Quien controla el tiempo libre que nosotros tenemos va a depender si crecemos espiritualmente o decrecemos. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Redes sociales. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? La mayoría de gente, redes sociales. Otras personas pasan su tiempo libre en otras cosas. Pero la Biblia nos manda, allá nosotros si queremos obedecer, que de día y de noche meditemos en su palabra. Dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque el premio, porque hasta entonces harás prosperar tu camino. Y muchos queremos que sí nuestro camino sea próspero, pero no queremos meditar en la palabra de nuestro Dios. Por eso leímos anteriormente, derribando todo argumento y llevando todo pensamiento, sometiéndolo a la voluntad de Cristo. Porque muchas veces nuestro criterio puede ser, bueno, yo ya fui a la iglesia, ya salí de mi responsabilidad, ahora yo puedo hacer lo que quiera. No, hermano, no es así. Lamentablemente no es así. La Biblia es bien clara y el Salmo 1:1 también lo recuerda. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, sino que en su ley medita de día y de noche. La palabra nos manda a meditar en su palabra de día y de noche. La mente desocupada se vuelve un laboratorio para el diablo. Amén. La mente que no está meditando en las cosas espirituales está libre para que el diablo llegue y ponga cualquier pensamiento pecaminoso y aquella mente pueda darle cabida y empezar a ser seducida al pecado. Veamos, ¿quién está controlando nuestro tiempo? ¿Lo controla Dios? ¿Lo controlamos nosotros? ¿Lo controla el enemigo? Entre menos áreas de nuestra vida el enemigo tenga en control, más crecimiento espiritual vamos a tener. Santiago capítulo 3 versículo 6. Hermanos, ¿quién controla nuestra lengua? ¿Quién controla su lengua? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Hermanos, ¿quién controla nuestra lengua? Porque muchas veces hablamos sin pensar. Y en algunas ocasiones tenemos que regresarnos y decir, mire hermano, perdone, no debí decir eso. Muchas veces nuestras palabras no son las que las personas quieren escuchar, porque no nos detuvimos a meditar si lo que íbamos a hablar era de acuerdo a un hijo de Dios. Por eso la pregunta, ¿quién controla nuestra lengua? No voy a hablar de chismes, no voy a hablar de otras cosas que nosotros hablamos que no debemos de hablar. Pero le pregunto en esta mañana, ¿su lengua la controla usted? ¿La controlan sus emociones? ¿La controlan sus deseos? ¿La controla Satanás? Porque ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea buena para la edificación de nuestra alma. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. ¿Quién está controlando nuestra alma? Dice que en la lengua está la vida y está la muerte. Entonces, bueno es que tengamos claro que nuestra lengua debe estar controlada por nosotros con la ayuda del Espíritu de Dios. Si no, vamos a hablar cosas que no debemos hablar como hijos de Dios. Tercer punto estratégico, nuestros deseos. ¿Qué es lo que más anhelamos? Como cristianos lo que debemos anhelar es hacer la voluntad de Dios y todo lo relacionado con el agrado a nuestro Dios. ¿Son esos nuestros deseos?
¿Nos esforzamos el día entero por agradar a Dios? ¿O nos agradamos solo el día de culto por venir a la iglesia? Estamos hablando de cristianos, 100% cristianos, todo el tiempo cristianos. Y hablaba la última vez, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y el sello no está en nuestra vida de vez en cuando, está desde que venimos a los pies de Cristo, amén. Somos templo y morada del Espíritu de Dios, no solo de vez en cuando, sino desde que fuimos llamados hasta que Cristo venga. Somos templo y morada del Espíritu de Dios, amén. Entonces todo nuestro tiempo debe estar dedicado para Dios. Nuestro mayor deseo y nuestro mayor anhelo es ser del agrado de nuestro Dios, o debe ser del agrado de nuestro Dios. ¿Quién controla nuestros deseos? ¿Nuestros deseos van de acuerdo a la naturaleza cristiana a la que hemos sido llamados o no? Estoy hablando todo esto no para acusarnos y no para acusarnos porque entre ustedes soy yo, sino para que descubramos qué área de nuestra vida está controlando Satanás y por qué muchas veces nuestro crecer espiritual se ha estancado, detenido o mermado. Yo recuerdo hace como 3 años, parece, era alcanzando nuevas alturas. Y yo no sé cuántos intentaron alcanzar nuevas alturas y se dieron cuenta que cada vez que querían ir más alto, como que había mucho más peso en nuestros pies y en lugar de subir bajábamos, ¿no? Muchas áreas de nuestra vida no están bajo nuestro control y creemos que están bajo nuestro control. Hermanos, otro punto de control que Satanás busca controlar en el hombre, la sexualidad. La sexualidad. Mire lo que dice primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y yo sé que aunque muchos callemos, aquí estamos tocando un punto bastante profundo. Yo sé que aunque muchos guardemos silencio y queramos escondernos, yo sé que estoy tocando un punto bastante profundo. Pero la Biblia es clara. Y dice, de la manera que lo hace el mundo, que lo hacen los gentiles, no. De la manera que mantengamos una santidad delante de Dios. Hermanos, ¿quién controla nuestra sexualidad? Porque muchas veces podemos estar dentro de la iglesia, sirviendo dentro de la iglesia y en mi caso hasta predicando en los púlpitos, pero nuestra sexualidad puede estar controlada por Satanás. Y lo que hacemos no es del agrado de Dios, sino que al contrario, nuestro momento de intimidad se puede volver una abominación a Dios. Por eso pregunto, ¿quién controla nuestra sexualidad? Porque a lo mejor es otro punto estratégico que el enemigo ha capturado y lo hemos adaptado a la palabra. No, si de todas maneras mi esposa es mi esposa y puedo hacer con ella lo que quiera. O puede decir la esposa, mi esposo es mi esposo y puedo hacer con él lo que quiera. No, la Biblia nos enseña que somos llamados a vivir en santidad, dice, y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quién está controlando nuestra sexualidad? Porque así como los enemigos de Israel buscan controlar los puntos más altos, los puentes, las fuentes de agua, con el objetivo de ahogar a su enemigo, así también Satanás busca controlar todas las partes de nuestra vida, de diferentes áreas, con el objetivo de que nosotros nos mantengamos anémicamente, hablando en lo espiritual, que no crezcamos, que nos conformemos, que nos quedemos ahí rezagados 5, 10, 15, 20 años en la misma posición, en el mismo lugar. Al mismo enemigo que le corrimos 20 años, nos lo seguimos corriendo y le seguiremos corriendo otros 20 años porque nuestra fe no ha crecido, nuestra espiritualidad se quedó estancada. Y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta por qué. Y es que el enemigo está controlando muchas áreas de nuestra vida, que nosotros con la ayuda de Dios debemos reconquistar para que todo nuestro ser, no parte de nuestro ser, sino todo nuestro ser sea dispuesto al servicio de nuestro Señor.
Como les decía en un principio, el que hoy estemos dominando una área no quiere decir que mañana podemos perder el dominio de esa área. Hermanos, durante el pueblo de Israel estaba adorando en su día sagrado, el enemigo estaba tomando posición de los territorios. Pero un gran esfuerzo de Israel hizo volver a tomar control de los territorios, los altos del Golán. Le dije a los jóvenes que los pusieran, creo que ya lo pusieron. Fue duro, pero lo logró reconquistar. Mantener las posiciones en los altos del Golán no es fácil, es heladísimo. Son casi 3,000 metros sobre el nivel del mar. Pero hay que mantener las posiciones. Hermano, las áreas de nuestra vida que le vamos arrebatando al enemigo no va a ser fácil mantenerlas, pero no hay que descuidar nuestra vida espiritual. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aquellas áreas controladas pueden estar en control de Satanás y empezar a menguar nuestra vida espiritual. Si hemos perdido, si hemos reconocido que unas áreas de nuestra vida están en control de Satanás, hermano, es tiempo de retomarlas. Es tiempo de reconquistarlas. ¿Cómo? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura, a través de la alabanza. Reconozcamos primeramente que hay áreas en nuestra vida que no las controlamos nosotros. Que hay áreas en nuestra vida que están en control de Satanás y que por eso no crecemos. Y mientras no crezcamos espiritualmente, las bendiciones de Dios no van a llegar a nuestras vidas. Es necesario que esas áreas de las cuales no tenemos dominio, comencemos a tener dominios con la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos retener lo conquistado? No descuidar las áreas y retomar aquellas que hayamos perdido. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos hace una advertencia. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestidos, no de vez en cuando, no en la aflicción, no, siempre de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lleva una lucha constante por dominarnos. Algunas veces no nos domina totalmente, pero domina parte de nuestra vida. Y cuando empieza a dominar parte de nuestra vida, hermano, poco a poco va a ir dominando otras áreas. Por eso el título, hermanos, Guerras de Conquistas. Si hoy, hermanos, hemos reconocido que hay unas áreas que debemos de conquistar para Dios, hagámoslo. Y las que tengamos, mantengámoslas para Dios. Porque si bien la gente no se va de un solo al mundo, pero poco a poco se va alejando. ¿Sabe por qué se va alejando poco a poco? Porque el enemigo va tomando control de su vida poco a poco. Toma control de sus pensamientos, toma control de su tiempo libre, va tomando control de su sexualidad, va tomando control de sus deseos, de sus anhelos, va tomando control de su temperamento y de repente el hermano dejó de venir a la iglesia. ¿Qué le pasó? Lo arrastró el mundo. De un solo, no, poco a poco. De primero sentaba en la primera, después en la segunda, tercera, cuarta y así. Nada que ver con lo que está sentado atrás, ¿verdad? Olvídelo, ¿no? Nada que ver con lo que está sentado atrás. Pero eso pasa, nos vamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va conquistando poco a poco las áreas de nuestra vida. Reconquistemos las áreas de todo nuestro ser para que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y este sea guardado de manera irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en esta mañana, mi Dios, el que nos hayas recordado que como hijos tuyos somos llamados a que todo nuestro ser esté entregado a tu voluntad, no parcialmente, no de vez en cuando. Señor, somos templo y morada tuyo. Somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios, a entender, a comprender. Padre, aquellos que hayamos entendido que hay áreas en nuestra vida las cuales no controlamos, las cuales sin querer las terminamos haciendo lo que no es de tu agrado, Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a tener ese poder, ese dominio propio para poder someter todo nuestro ser a la voluntad tuya. Te lo suplicamos, oh Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor. Yo pregunto si entre los que estamos acá hay alguien que no haya recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Le invito esta mañana a que no deje pasar el tiempo, que venga a los pies de Cristo y entregue su vida, rinda su vida, su voluntad a Cristo. Él le ayudará a tomar control de su vida y de todo su ser. Si no lo hay, damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana, porque nos has permitido la oportunidad de congregarnos
en este santuario, alabarte, glorificar y escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y permite que por la tarde podamos congregarnos una vez más en este santuario. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga, hermanos.